Bueno, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Ahora es jueves 25 de febrero del año 2021 y en este momento pues estamos con los estudiantes de los segundos años general ABC y comercial para recibir la clase número 2 de física con respecto al tema electrostática. Vamos a ver temas pues muy interesantes, la dinámica y el entendimiento de la clase de física de la electricidad estática. Entonces vamos a iniciar por compartir la agenda para empezar a explicar sobre la teoría, la primera parte, y la segunda parte pues es explicar lo que son los ejercicios de la agenda. Y si nos queda un poquito de tiempo, hacemos algún ejercicio que pueda ser de la guía, de las actividades que tienen que ustedes resolver. ¿Verdad? Darles la bienvenida a todos y pues espero que estemos pendientes y ante cualquier pues necesidad y ante cualquier duda, pues no tengan pena de prácticamente de interrumpirme y yo pues con gusto les comparto la duda, ¿verdad? Que tienen ustedes, la respuesta para que quedemos en esas intenciones. Voy a iniciar lo que es prácticamente la presentación. Solamente uno o dos me confirman si se ve ya en sus pantallas. Sí, profe, ya se ve. Vaya, muchas gracias. Vamos a buscar la agenda y le damos con todo a la clase del día de hoy. Vaya, buenos días. Aquí estamos con la clase número 3. La clase número 3 que va de la semana del 15 al 19, que fue la semana anterior, pues ya tenemos lo que es la clase. El tema pues es electrostática y pues vamos a iniciar con este concepto. La electrostática pues es prácticamente la física de las cargas eléctricas en reposo. La historia pues nos dice y nos indica de que los primeros conocimientos de electricidad estática se remontan a muchos siglos atrás, cuando pues había un material, así como un tipo de resina, así como la resina que los pinos segregan desde sus tallos, al final pues era como algo así, para que tengamos una idea, y a esa resina pues se le llamó lo que ahora se le conoce como ámbar, y pues que ese ámbar, ya viendo la palabra, prácticamente significaba electrón con K. Y pues de ahí se viene lo que es prácticamente la derivación de la palabra hasta llegar a este día con lo que es la electricidad. Entonces prácticamente eso se encontraba en los fondos de los ríos. Las personas pues prácticamente lo que hacían era ir a los ríos y sacarlo del fondo de los ríos. Y lo ocupaban así como para hacer, la ocupaban como piedra preciosa y la ocupaban para hacer anillitos, cadenas o pulseras. Lo que ellos empezaban a darse cuenta de que al estar manipulando el ámbar, pues lo que sucedía era que de repente sentían como una atracción de los vellos de los brazos o de alguna pajita de grama seca que se acercaba y se pegaban a estas piedras, ¿verdad? Entonces prácticamente esto lo que hacía era que pues se dieran cuenta de que al frotar eso empezara a existir un tipo de atracción. Lo asociaban incluso hasta con prácticamente como con los dioses, de que era como algo mágico y algo por el estilo, ¿verdad? Cosa que pues prácticamente no era así. Hoy se sabe de que esas piedras ámbar era como una resina que la encontraban en esos lugares, pues prácticamente es lo que se conoce como el inicio de la electricidad estática. Eso sería a manera de introducción. Eso aparece ahí en lo que es su agenda. El origen de las cargas. Las cargas, pues prácticamente
son exclusivamente, digámoslo así, de los objetos, de los materiales y sobre todo aquellos materiales que ya sabemos, la materia está hecha por átomos y pues todo transcurre a nivel atómico. Pues eso de que existan cargas, pues prácticamente es el hecho de que los átomos que siempre van a tener el calificativo de neutro, al ser frotados o al encontrar algún tipo de método de electrización, ellos lo que hacen es ceder electrones. Unos, por el contrario, ceden, o sea, transfieren electrones, y otros, por el contrario, reciben electrones. Tanto así que en ese caso, pues cuando un átomo deja de ser un átomo neutro, pues al final lo que se da en ese caso es que queda ionizado, se le decía en tiempos atrás, y ahora pues se le menciona de que sería cargado eléctricamente. Por eso dice ahí de que si todas las cargas son iguales o hay más de un tipo de carga. Pues acá decimos de que hay dos tipos de cargas eléctricas. Tenemos lo que es la carga positiva y tenemos lo que es la carga negativa. La carga positiva pues resulta de la pérdida de electrones y entonces el objeto queda cargado positivamente, pues el átomo neutro que tenía la misma cantidad de protones y electrones, al perder cargas negativas, que son los electrones, pues queda con un exceso de protones y es por eso que queda cargado positivamente. Y el objeto que tiene una carga negativa se da por el caso de que él recibe electrones. Y entonces el átomo neutro que estaba con la misma cantidad de protones y electrones, ahora pues queda cargado o con un exceso de electrones y de ahí pues que se da lo que es la carga negativa. Entonces acá pues eso explica lo que es el origen de la carga. Dice, para eso observamos al átomo que es el poseedor de la carga, por lo tanto su origen está dentro de ellos, lo que le mencionaba. Sabemos que está compuesto por tres tipos de partículas, que serían los protones, los neutrones y los electrones. Y estos giran alrededor del núcleo. Cuando un átomo tiene igual número de protones y electrones, se dice que está neutro, pues la suma de cargas positivas es la misma que la suma de cargas negativas. Si un átomo pierde o gana pues un electrón, se dice que está ionizado. Y en ese caso, pues que se dice que está ionizado, es cuando pues le damos al final el calificativo de que está cargado eléctricamente. De ahí sale lo que son las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces, por ahí es como comprender esa parte. Pues siguiendo ya con lo que es lo que normalmente en una semana sería la segunda clase de otra semana, hablaríamos o vamos a hablar de lo que es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb y que habla directamente de la fuerza eléctrica. Charles Austin de Coulomb fue prácticamente un científico que habló pues directamente de las cargas eléctricas y de la atracción o repulsión que en ese momento pues se estaba descubriendo. Anteriormente pues se creía de que había algo así como una carga, como una fuerza blanca y una fuerza negra, más o menos así era la mención, a lo que se referían de las cargas, ¿verdad? Luego se le puso el calificativo de cargas positivas y negativos. Dice acá, el físico Charles Coulomb investigó las fuerzas eléctricas. Él logró argumentar que la fuerza que ejerce un pequeño objeto cargado sobre un segundo objeto pequeño cargado es directamente proporcional a la carga de cada uno de ellos. Es decir, si la carga en alguno de los objetos se duplica, también la fuerza se duplica. Y si la carga en ambos objetos se duplica, entonces la fuerza aumenta a 4 veces el valor original. O sea que estamos hablando de una relación directamente proporcional. Este era el caso de cuando la distancia entre las dos cargas permanecía constante. Siempre hemos dicho de que para que haya proporcionalidad, una de las variables o una de las magnitudes debe de ser constante, o sea, no moverse. Coulomb encontró que si la distancia entre las cargas aumentaba, la fuerza disminuía con el cuadrado de la distancia entre ellas. Es decir, si la distancia se aumenta el doble, la fuerza disminuye a un cuarto de su valor original. Y pues con esos hallazgos, con esos
conocimientos que él aporta, pues muy excelente investigador, pues gran científico, pudo encontrar lo que a la larga hoy se conoce como la ley de Coulomb. Ya sabemos que una ley, pues prácticamente una ley siempre no se va a quebrantar, ¿verdad? Es algo que ya está comprobado pues científicamente y pues que prácticamente al final esa ley pues no puede caerse y pues como obviamente menciono, no cayó. Entonces dice ahí, la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Esto que tenemos acá en las últimas tres líneas de la página, pues es prácticamente el enunciado de la ley de Coulomb. Acá pues agregamos algunas imágenes, estoy hablando de esta imagen que estoy marcando acá de celeste, y esta es la fórmula que resulta de la propuesta de ley que él estableció. Acá vamos a establecer algo que es sumamente importante, que son las fuerzas entre las cargas. Vamos a entender en este momento que dos cargas iguales, como este caso, las azules, dos cargas iguales, pues lo que va a haber en ellas es repulsión. Entonces decimos dos cargas iguales se repelen. Eso quiere decir dos cargas positivas coexistiendo o dos cargas negativas coexistiendo. En ambos casos, mientras sean del mismo signo, pues va a haber una repulsión. Ahora bien, dos cargas distintas pues se atraen. Si yo tengo, como aparece en la imagen, una carga positiva y tengo, que sería el azul, y tengo una carga negativa que sería la naranja, pues prácticamente en ese caso lo que existe es una atracción. Fenómenos donde hemos visto este tipo de momentos de atracción. Cuando usted va a la ferretería y pide plástico negro y está cerca, digamos si es niña se ve más porque es el pelo largo, y alguien lo que hace es estirar lo que es el plástico para contar la yarda y pues si la persona está cerca, el pelo se le acerca al plástico negro. Otro fenómeno, por ejemplo, cuando usted está apilando sillas de plástico o desapilando sillas de plástico para ponerlas, entonces ahí va a sentir como una atracción en los vellos, que es el rozamiento que hay entre los plásticos de la silla y pues al final hay una atracción. También cuando las señoritas muy diligentemente hacen lo que es el planchado de su cabello con las planchas especiales para eso y al final pues el cabello queda electrizado, que si se le acercaría por ejemplo una vejiga, pues la vejiga quedaría pues interactuando directamente con los cabellos planchados que las niñas estén usando. O sea que hay varias, prácticamente hay varias aplicaciones cotidianas donde vemos lo que es el fenómeno de electrostática. Al final, pues vamos a ver lo que es la formulita, es F es igual a K por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. A veces ese R puede encontrarla usted como D, ¿verdad? Y pues es exactamente igual, donde la K es la constante de proporcionalidad en el vacío, o sea que para encontrar el valor de K, que es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, pusieron dos cargas eh, separadas 1 metro y en el vacío. Y la fuerza de atracción o repulsión, dependiendo de las cargas, fue al final de 9 por 10 a la 9. Entonces, por eso quedó establecido como la constante del vacío, este valor de 9 por 10 a la 9 Newton, que sería la fuerza de repulsión, por cada metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. O sea, que fue distancia a 1 metro y carga de 1 Coulomb en ese caso. Y es la K, la constante por la carga 1 por la carga 2 entre el cuadrado de la distancia. Acá pues está establecido pues muy diligentemente lo que es el enunciado de la ley de Coulomb. Y aquí dice F, que es la fuerza, va a ser directamente proporcional a la carga 1 y también directamente proporcional a la carga 2. ¿Qué quiere decir? Si la carga 1 se duplica, la fuerza se va a duplicar. Si la carga 1 y la carga 2 se duplican, entonces la fuerza se va a cuadruplicar porque es directamente proporcional. Sí y solo si la distancia de la separación de las cargas es exactamente la misma. Ahora bien,
La fuerza y la distancia de separación entre cargas son inversamente proporcionales. Si la distancia es al cuadrado, si la distancia se duplica, pues la fuerza se reduce a la mitad. Si la distancia se triplica, pues la fuerza se reduce a un tercio. Y si la distancia se cuadruplica, pues la fuerza se disminuye a un cuarto de su fuerza original. Entonces, por ahí como que estableceríamos lo que es el conocimiento de lo que es la fuerza eléctrica. Cada vez que existan dos cargas y cada vez que haya existido un método de electrización, los métodos de electrización al menos son 6 los métodos de electrización. Uno de ellos es por frotamiento, otro de ellos es por inducción, que sería cuando un cuerpo electriza al otro sin que se estén topando. El otro de ellos es por contacto, sería cuando un cuerpo cargado se pone directamente topado a otro, prácticamente material. Está el otro método de inducción que sería por efecto del calor, que el calor sobre un objeto puede hacer que los electrones se suelten. Está otro que es por efecto fotoeléctrico, que sería por la luz que incide sobre un cuerpo, y está otro que se llama por efecto piezoeléctrico, que ya son los materiales que pues son especiales, que ya están cargados pues eléctricamente. Entonces, prácticamente son esas las fuerzas que aparecen en la ley de Coulomb. Vaya, voy a saltarme al campo eléctrico, luego hacemos los ejercicios, porque hay que explicar lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico es eso, un espacio alrededor de una carga. Por ejemplo, si tenemos una carga eléctrica, positiva o negativa, él va a tener alrededor de ella lo que es un espacio donde las cargas pueden interactuar con otra carga, y pues dependiendo de los signos puede haber lo que es una atracción o una repulsión. Entonces, en ese caso, pues vamos a establecer que existe pues prácticamente una como condición para que exista el campo eléctrico. Para que exista el campo eléctrico, tiene que el cuerpo estar cargado. Si un cuerpo no está cargado, entonces no existe campo eléctrico. Si está neutro, no hay campo. Si hay carga, entonces hay campo automáticamente alrededor de él. Entonces, en ese caso, pues podríamos establecer más o menos una idea de lo que podríamos mencionar. Entonces, por ahí, pues, se puede establecer ese momento como un lugar, un espacio donde si ahí se pone una carga o un cuerpo neutro, pues al final la carga que está teniendo campo eléctrico puede incidir sobre ese cuerpo, y al final pues puede prácticamente interactuar moviéndolo hacia adentro, o sea, atrayéndolo si son distintas cargas, o repeliéndolo si son cargas distintas. Y acá pues está la fórmula del campo eléctrico, que sería K por Q sobre R cuadrado. O sea, el campo eléctrico va a ser igual a la constante por una carga, porque ahora en el campo eléctrico solamente se va a analizar lo que es una carga. En la fuerza eléctrica pues se analizaba la interacción entre ellas dos. En este caso es el espacio que tiene una carga. Y pues la distancia desde la carga hacia donde se encuentra otra carga, pues que sería la carga que queremos colocar en ese punto y saber cuánto es el campo en ese punto. Acá podemos hablar prácticamente de que esta carga, de que el objeto A es un objeto cargado positivamente, y él pues alrededor de él, acá alrededor de él, va a generar algo que se llama campo eléctrico. Si la carga B, que es más pequeña, se coloca dentro del campo eléctrico de la carga A, va a tener interacción. En este caso, como la carga grande es positiva y la carga pequeña también es positiva, lo que existe entre ellos es una repulsión. Aparte de que existe entre ellos también una fuerza eléctrica. En este caso, pues podemos establecer un campo eléctrico, y en el punto P podríamos conocer
pues prácticamente cuál es el campo eléctrico, el valor. Y pues aquí hay otra ecuacióncita que es campo eléctrico es igual a la fuerza sobre una carga. Esta la podemos utilizar cuando tengamos un campo eléctrico de manera, podríamos decir, uniforme. Cuando el campo eléctrico es uniforme, donde yo coloque la carga, yo con solo que conozca la fuerza de atracción o repulsión que recibe y la carga, el valor de la carga de ese cuerpo, entonces yo voy a conocer cuánto es el valor del campo y de la intensidad del campo constante en esos puntos. Y para ir terminando lo que es prácticamente los tres temas, este sería el tercer tema de una semana 3 en una clase presencial, que sería la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. En este caso, pues el potencial eléctrico, pues es ya el momento, así lo voy a decir en palabras sencillas, ya es el momento donde la carga que se colocó dentro de un campo eléctrico ya lo que hace es recibir un movimiento. Ese movimiento de la carga, el momento en el que la carga empieza a moverse por atracción o por repulsión, a eso pues se le va a llamar potencial eléctrico, que es prácticamente el resultado de la existencia de una fuerza eléctrica porque hubo carga eléctrica, esa carga genera un campo y dentro de ese campo, si se ponen cuerpos eléctricos o electrizados o neutros, estos se mueven. Ese movimiento, a ese movimiento pues se le llama lo que es potencial eléctrico. O sea que estamos hablando pues prácticamente de una cadena muy interesante que empieza desde que el cuerpo existe de una manera cargada. Para los estudiantes futuros de electricidad, pues esto es un tanto teórico, pero sumamente importante. Al final, la clase 4 habla de corriente eléctrica, entonces ya ahí vamos a hablar ya exactamente de los electrones. Vamos a hablar exactamente de los electrones en movimiento. Esos electrones en movimiento se les llama o se le llamará más adelante corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica, para que me capten la idea, el hecho de que los electrones se muevan, eso se llama corriente eléctrica. El hecho y el momento en el que el electrón empieza a moverse por efecto de que existió un campo, se llama potencial eléctrico. El campo genera esa potencial y el potencial genera que exista movimiento de electrones de un punto a otro y a eso pues se le llama electricidad o corriente eléctrica. Y pues eso al final es lo que se debe de comprender. Esta es la parte que podríamos mencionar estática, lo que puede darse hasta el momento justo en el que una carga recibe un campo eléctrico y ese campo pues lo pone en movimiento y al final al ponerlo en movimiento prácticamente genera potencial. Bueno, voy a iniciar con lo que es los ejercicios, son 7 ejercicios, vamos a tratar de hacerlos lo más pronto posible y pues si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, pues con gusto yo les resuelvo. Como les digo, los ejercicios son un tanto más sencillos que los que normalmente nosotros pondríamos en una clase presencial, pero creo que estamos haciendo bastante. Ya el hecho de hacer una guía bastante buena, agregarle lo del Minet y agregarle cosas mías y pues prácticamente ver las clases en vivo. Así que voy a colocar lo que es ya mi dispositivo para hacer lo que son los ejercicios y pues quedar ya con compartir esto. Voy a dejar de compartir y nos ponemos a realizar lo que son los ejercicios. Vamos a ubicar prácticamente por acá. Ya lo voy a poner bien, permítanme. Por ahí. Por ahí creo que estamos bien. Vaya, vamos a iniciar con lo que es el ejemplo número 1. Como les decía,
pues prácticamente son ejercicios un tanto sencillos, por lo que pues tenemos que tomarle mucho en cuenta a la hora de la resolución, porque si bien es cierto, ya están ahí, pues la explicación pues es bastante oportuna. La primera ejercicio nos dice, el ejemplo número 1 nos dice que se tienen dos cargas de distinto signo. Ojo con eso, se tienen dos cargas de distinto signo que están separadas 20 centímetros. Ahí pues por efectos de dificultades, aquí lo que podríamos hacer es lo siguiente. Tenemos dos cargas de distinto signo, le podemos poner a uno una carga positiva y a la otra una carga negativa, y nos dice separadas una distancia de 20 centímetros. Miren, separado una distancia de 20 centímetros. Dice ahí, si los valores de las cargas son de 30 microcoulomb, en este caso esta carga es de 30 microcoulomb y la otra es de menos 40 microcoulomb, ahí nos quedó cabal, menos 40 microcoulomb. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Vamos a poner entonces los datos para que podamos tener ya el planteamiento de los ejercicios. Pero así como están observando, pues ustedes pueden plantear el esquema de lo que es el ejemplo. ¿Verdad? Entonces dice, se tienen dos cargas de distinto signo, separadas a una distancia de 20 centímetros. Vamos a poner entonces que R vale 20 centímetros. Por lo general, lo voy a mencionar, vamos a trabajar con metros, porque el valor es metros, newton por metro cuadrado. Entonces, ya pues estaría de más hablar de conversiones. Esto casi automáticamente se podría hacer en la mente, que 20 centímetros pues es 0.20 metros. Sin embargo, pues usted puede ocupar conversiones. Dice de que la carga 1 equivale a 30 microcoulomb. A lo mejor microcoulomb puede ser un tanto desconocido para usted. Sin embargo, lo que es micro, aquí lo voy a poner, equivale a 10 a la menos 6. Es 10 a la menos 6. Por lo que nada más es un símbolo que denota que el coulomb está elevado a la 10 a la menos 6. Por lo que yo puedo expresarlo, y ahí está en la agenda, como 30 por 10 a la menos 6. De una vez, coulomb. Y la carga 2, pues tiene un valor de menos 40 microcoulomb, o sea, menos 40 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces dice ahí, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Este nada más es para que podamos resolver el primer ejemplo con la fórmula tal como aparece. Entonces decimos que la fórmula es F es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 entre el cuadrado de la distancia. Y pues prácticamente con el cuadrado de la distancia pues vamos a trabajar en ese caso. Vamos a resolver lo que es el ejercicio. En este caso pues vamos a colocar F es igual a la constante, no la puse en los datos, pero póngala, que sería en este caso 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga 1, que sería 30 por 10 a la menos 6 coulomb, y multiplicado por la carga 2, que sería, ojo, no lleva el signo, es 40 por 10 a la menos 6 coulomb. No va el signo, solo el signo me va a servir para determinar si las cargas eléctricas van a repelerse o a atraerse. Y esto sería dividido entre lo que es la distancia al cuadrado, 0.20 metros, y eso elevado al cuadrado. Ahí pues en el planteamiento del ejercicio pues podemos trabajar de una vez la respuesta, ¿verdad? Del ejercicio. Si tienen calculadora donde pueden poner la fracción, pues de una vez colocan lo que es cuánto vale. Si tienen de estas, si tienen
de estas, por ejemplo, podemos trabajar siempre lento pero seguro. El numerador, ponemos la respuesta en el numerador y el denominador y después hacemos la división. Como tengo de estas nada más, voy a hacerlo de esa manera. Vamos a poner 9 por 10 a la 9. Sería así, miren. Es 9 y vamos a ocupar esta tecla de abajo, tanto para esta calculadora como para las otras. La tecla que está en esta posición, o sea, por 10x aparece en otra. Exponente, miren, y de una vez a la 9 por, en este caso, sería 30 exponente a la menos 6, o sea, 30 por 10 exponente a la menos 6 por 40 por 10 a la menos 6, o sea, por 40 exponente a la menos 6. Lo hago lento para que vean. Y esto nos va a dar pues 10.8. Nos va a dar 10.8. Ponemos entonces acá 10.8 entre lo que es 0.20 al cuadrado, que sería 0.20 elevado al cuadrado. Y aquí nos da pues 0.04. Entonces, al final, si dividimos 10.8 entre 0.04, pues nos va a dar la respuesta que sería en este caso 270. Vean acá que sería 10.8, que sería este valor, entre 0.04 y al final nos da 270. Acá pues vamos a eliminar, y aquí es otra cosa que creo que no se puso ahí, pero vean acá. Al final, este column con este column van a ser column cuadrado y ese column cuadrado se va a eliminar con este. Miren, y este metro elevado al cuadrado nos va a dar metro cuadrado y al final este se va a eliminar con este metro cuadrado que está aquí. Miren, y entonces la unidad de medida que nos queda es el newton, que es prácticamente la unidad de medida de la fuerza eléctrica. Pues ahí tendríamos lo que es el primer ejercicio. Hemos explicado bastantes cosas que no se ven solo en la agenda. Una de ellas es cómo hacer el esquema. Otra de ellas es la micra, que es 10 a la menos 6. Otra de ellas es que no va el signo menos 40, ¿verdad? Sino que solo sirve para la carga. Y la otra de ellas es cómo se eliminan las unidades de medida. Y la quinta, que podemos pues prácticamente usar cualquier tipo de calculadora y hacerlo pues de formas distintas de una vez o usando por partes como lo hice yo. Vean cómo es de importante la clase, porque ahí pues usted visualiza directamente varios detalles que la agenda pues prácticamente no se puede mencionar. Así que si quieren capturen la pantalla y pues para que vean ahí lo que pueden agregar, el esquema, cómo se eliminó y pues más explicado por ahí. En todo eso, 5 segundos, yo empiezo ya con el ejercicio número 2. Bueno, borraré el ejercicio número 1 y continuamos con el ejercicio número 2, que nos dice cuál debería ser la separación entre dos cargas de menos 4 microcoulomb si la fuerza de repulsión entre ellos es de 20 newton. Sería más o menos hacer otro ejercicio donde vamos a partir de lo que es la fórmula original y de ahí vamos a hacer el despeje para llegar a esa ecuación, que es una ecuación de raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál debe ser la separación? Dice el ejemplo 2. O sea, les está preguntando a ustedes la distancia. Miren, ¿cuál debe ser la separación entre dos cargas de menos 4 microcoulomb? Quiere decir que yo tengo una carga 1 que es de menos 4 microcoulomb y una carga 2 que es de también menos 4 microcoulomb. Las dos son, como las dos son negativas, por eso el ejercicio dice cuál debe ser la separación. O sea, prácticamente
estamos hablando de que a qué distancia queda. Si la fuerza de repulsión entre ellos es de 20 newton, quiere decir que como las dos son negativas, automáticamente el ejercicio le dice que es de repulsión. Entonces, al final, la fuerza es de 20 newton. Y pues ponemos por acá el valor de la constante para ponerlo en el ejercicio: 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Vamos a hacer aquí algo para que no nos confundamos. Esto es lo de los datos. No le puse por aquí datos. Y ahí está lo que queremos. Vamos a partir prácticamente de la misma ecuación. O sea, vamos a partir de la fórmula F es igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Pero ahora lo que nos están pidiendo es la distancia de separación. Esta distancia nos piden, no la distancia al cuadrado, nos piden la distancia de separación. Entonces hacemos el respectivo despeje, vea. R cuadrado está dividiendo, va a pasar acá a multiplicar. Pasa de acá para acá a multiplicar. Entonces va a quedar R cuadrado por F. Entonces F va a quedar multiplicando y pues F entonces pasaría a dividir a donde estaba R. Entonces me queda así: R cuadrado va a ser igual acá por Q1 por Q2 entre F. Muy bien, pero yo no quiero R cuadrado, yo quiero R. Entonces por ahí hay una forma matemática en donde usted lo que hace es poner una raíz y otra raíz por acá. Y al final, pues esta raíz se va con el cuadrado y me queda R es igual, vamos a ponerla, R es igual a la raíz de la K por Q1 por Q2 entre F. Y ahí es donde queda prácticamente ya despejado el ejercicio. En la agenda, pues decía, se parte de F, pero se despeja y queda como R es igual a raíz de K por Q1 por Q2 entre F. Acá pues ya les mostré cómo se hace el despeje para que no haya dudas. Luego sustituimos y decimos, por aquí lo voy a hacer para que me alcance. R sería igual a raíz de K, que sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la carga 1, que va a ir sin el signo, recuerdo, 4 por 10 a la menos 6, por la carga 2, que sería también sin signo, 4 por 10 a la menos 6, y esto pues dividido entre la fuerza, que en este caso es 20 newton. Antes de sacarle raíz, usted puede, si tiene calculadora de la que al final puede poner la raíz y dentro una fracción, pues puede hacerlo de una vez. Si no, pues hagámoslo por pasos. Otra vez hacemos lo del numerador y sería 9 exponente a la 9 multiplicado por 4 exponente a la menos 6. 4 exponente a la menos 6 y multiplicado por otra vez 4 exponente a la menos 6. Y eso nos va a dar pues un valor de 0.144, que sería lo que vamos a colocar acá, 0.144. Y eso entre 20. Al final, para ir, porque en esta puede ser que sea un tanto difícil, sería 0.144 entre 20. Y eso nos va a dar 7.2 por 10 a la menos 3. Entonces R sería igual a 7.2 por 10 a la menos 3. Y raíz de eso nos va a dar, hacemos así, 0.144 entre 20
da 7.2 por 10 a la menos 3, que sería este valor. Entonces aquí, para cuando ya tengamos este, solo ponemos la raíz. Aquí está la raíz, la tecla de la raíz, y le damos igual. Y nos da 0.0848, que era prácticamente lo que nos dio en el ejercicio. 0.0848. Y esto es metros, porque la raíz se va. Al final, ¿cómo se eliminan las unidades? Igual, vea, este coulomb al final se elimina con estos dos, coulomb cuadrado. El newton ahora se elimina con el newton del 20 y el cuadrado del metro se elimina cuando se le saca raíz cuadrada y se va, entonces me queda exactamente en metros. Ese sería pues prácticamente el ejemplo número 2, ¿verdad? ¿Qué aprendimos en este caso? Primeramente ya algunas cosas como los signos ya las sabíamos, aprendimos a despejar R, ¿verdad? Y saber de que esa ecuación siempre va a quedar para R, siempre que yo quiera la distancia de separación va a ser raíz de K por Q1 por Q2 entre F, eso va a ser siempre. O sea, cada vez que le aparezca esa, la aplica de una vez, ya no despeja porque ya se hizo una vez para saber cómo quedaba. Y pues aprendió también a eliminar todas las unidades y que me quede pues prácticamente la que yo necesito. Siempre el análisis dimensional es algo sumamente importante. 5 segundos y borramos. Vaya, seguimos entonces con el ejemplo 3 y el ejemplo 4, que serían ejemplos del campo eléctrico. El ejemplo 3 nos dice, sobre una carga de prueba positiva de 2 por 10 a la menos 5, actúa una fuerza de 0.40 newton. Calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto donde se coloca la carga. Entonces, en este caso, podemos hablar de que es una carga que está generando prácticamente un campo eléctrico, así como le dicen, un campo eléctrico constante, o sea que va a ser el mismo en cualquier punto. Entonces vamos a decir, el ejemplo 3 nos dice, sobre una carga de prueba positiva, ponemos carga de 2 por 10 a la menos 5, de 2 por 10 a la menos 5, coulomb, actúa una fuerza de 0.4 newton. Entonces le pregunta, calcular la intensidad del campo eléctrico en ese punto. Vean que para que usted no le cueste, ¿cuándo va a usar una ecuación y cuándo va a usar la otra ecuación? Bueno, va a usar la ecuación K por Q sobre R cuadrado cuando el ejercicio les pida distancia o les esté dando que el punto donde usted puso el valor que quiere saber del campo eléctrico está a tantos centímetros de la carga de prueba, entonces ahí usted va a ocupar la ecuación K por Q sobre R cuadrado. Cuando no le dan una distancia, que solamente les mencionan que hay una carga de prueba y que sobre la carga al final actúa una fuerza o algo por el estilo y no les mencionen una distancia, entonces va a ocupar la otra ecuación. En este caso es bien sencillo y fácil porque la ecuación que va a ocupar nada más es esta, la del campo eléctrico, que se ocupa cuando tenemos una fuerza que está existiendo en alrededor de esa carga de prueba y conocemos el valor de la carga de prueba. Entonces, prácticamente lo único que se va a hacer en ese caso es despejar, sustituir, que más diga. Entonces, el campo eléctrico sería igual a la fuerza, que en este caso sería de 0.4 newton, y eso va a estar dividido entre la carga que tenía ese valor de 2 por 10 a la menos 5. 2 por 10 a la menos 5. Entonces, prácticamente lo único que hacemos en este caso es un tanto sencillo. Solamente vamos a dividir 0.4 entre lo que es 2 exponentes, no se les olvide,
a la menos 5, en ese caso. Y me va a dar 20.000. Quiere decir que el campo eléctrico en ese caso es de 20.000. 20.000 Newton, aquí era Coulomb, se me olvidó, es Newton sobre Coulomb. Mencionarles que el campo eléctrico pues está expresado en términos de Newton sobre Coulomb. En este caso, pues no hay mayor complicación, como les digo, no ampliamos o no ahondamos mucho más como se ahondaría pues si hubiera pues clases presenciales, pero igual estamos avanzando bastante. Lo dejo 5 segundos y nos vamos al ejemplo 4. Bueno, el ejemplo 4, ya si ustedes lo ven en la teoría, nos dice encontrar el campo eléctrico de una carga positiva de 40 microcoulomb a una distancia de 20 centímetros. Entonces, vamos a poner el ejemplo 4, ponemos los datos y pues prácticamente nos dice encontrar el campo eléctrico de una carga positiva de 40 microcoulomb. 40 microcoulomb. Acá pues solamente vamos a manejar lo que es una carga, porque es nada más el campo eléctrico que esa carga está generando es la que prácticamente le está pidiendo. Y dice a una distancia de 20 centímetros, a una distancia de 20 centímetros, y pues ponemos el valor de la constante que es de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces vamos a ocupar la ecuación E es igual a K por Q sobre R cuadrado. Si ustedes ven, es la misma, es la misma fórmula de la ley de Coulomb, solo que la ley de Coulomb llevaba dos cargas. Y acá, pues, como solo estamos analizando el campo eléctrico de una carga, entonces ahí estaría más o menos lo que se va a interpretar. ¿Cómo lo haría yo en esquema? Vamos a decir de que hay una carga, la carga es positiva, la carga vale 40 microcoulomb, pero alrededor de ella, lo voy a tratar de hacer, alrededor de ella hay esto que estoy haciendo aquí, esta ruedita que acabo de hacer ahí, eso es el campo eléctrico de esa carga. Entonces nos dice, bueno, tenemos entonces una carguita de prueba aquí, miren, acá, digamos, acá. Tenemos una carguita de prueba y a esta distancia que es de 20 centímetros, así es la forma en que lo deben interpretar, que es de 20 centímetros, usted quiere saber cuánto es el campo eléctrico en ese punto. Eso es lo que le da a entender el ejercicio. Tenemos la carga genera ese campo eléctrico alrededor de ella y en cualquier punto usted puede analizar el valor de la carga del campo eléctrico colocando un puntito que se le llama carga de prueba. Entonces, aquí nos han dicho, este puntito está a 20 centímetros y yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico en este punto que está a 20 centímetros, para lo cual se ocupa lo que es la ecuación del campo eléctrico. Ahí sí queda muchísimo más quizás entendible, ¿verdad? Y pues prácticamente no habría mayores dificultades de comprensión. Entonces usamos la ecuación E sería igual acá, la K es 9 por 10 a la 9 Newton sobre metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por la Q, que sería 40 microcoulomb. Ya sabe que 40 microcoulomb es 40 por 10 a la menos 6. Y eso dividido entre la distancia al cuadrado, que serían 20 centímetros. Usted lo va a poner de una vez en metros, 0.20 metros, y eso al cuadrado. Si tenemos una calculadora, de un solo lo hacemos, y si tenemos de esta, pues lo hacemos separado. Entonces decimos 9 exponente a la 9
multiplicado por 40 exponente a la menos 6 por 40 exponente a la menos 6. Eso nos va a dar 360.000. Lo colocamos por aquí para que no se nos olvide. Entre 0.20 al cuadrado, que sería 0.20 al cuadrado. Y al final, pues nos da 0.04. 0.04. Al final, el campo eléctrico nos va a dar 360.000 entre 0.04. Eso nos da 9 millones. Vea, al final, 9 millones, usted lo puede escribir en notación científica como 9 por 10 a la 6. Ese 9 por 10 a la 6 es lo mismo que decir 9 millones. Y entonces al final nos va a dar Newton sobre Coulomb. Nuevamente eliminamos, vean, en este caso el metro cuadrado se elimina todo, vea, con el metro cuadrado. Y acá el Coulomb cuadrado solo se va a eliminar el cuadrado con una carga, porque solo una hay. Entonces me queda Newton y Coulomb. Por lo que al final el campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Quiere decir que en este punto es el valor de 9 millones de Newton por Coulomb, el valor en ese caso de lo que es el campo eléctrico en ese punto. ¿Qué aprendimos en este caso? Primero, a darnos cuenta que la fórmula del campo eléctrico es exactamente una derivada de la fuerza eléctrica, donde solamente se le quita la carga 2. También aprendimos a dibujar cómo se pone prácticamente la carga puntual, la carga de prueba, que la carga puntual tiene un campo eléctrico, que es la rueda cortada que le hice, y pusimos un punto a 20 centímetros y analizamos pues esa interacción y determinamos que era 9 por 10 a la 6, y también aprendimos a eliminar las unidades como que pues quedan prácticamente para llegar a lo que es el Newton sobre Coulomb, por lo que yo me siento muy satisfecho del aprendizaje que estamos alcanzando. Bueno, nos vamos al ejemplo número 5. El ejemplo número 5 es prácticamente de la energía potencial eléctrica. Lo dejo 5 segundos para borrar. Vaya, el ejemplo 5 nos habla de la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica se puede trabajar a partir o entender a partir de la energía potencial gravitatoria, que sería la que genera la gravedad de la Tierra. Y pues prácticamente se podría pues trabajar como analogía a esa misma interpretación. Entonces, ahí están las ecuaciones de la energía potencial eléctrica, y hay un ejemplo sencillito que nos puede servir pues para comprender en este caso. Y nos dice el ejemplo 5. Nos dice el ejemplo 5. Una carga de 2 nanocoulomb, estamos hablando de una carga de más 2 nanocoulomb, dice, está separada 20 centímetros, está separada 20 centímetros de otra carga de más 4 microcoulomb. Hay que fijarnos bien en los submúltiplos, ¿verdad? Nano es uno y micro es otro. Entonces, de más 4 microcoulomb dice, y nos pide el literal A. Vamos a hacer para acá lo que nos pide. El literal A nos dice, ¿cuál es la energía potencial del sistema? Nos está pidiendo la energía potencial eléctrica del sistema. O sea, con estas condiciones, ¿cuánto es la energía potencial? Y nos dice el literal B, nos dice, ¿cuál es el cambio de energía potencial si la carga de más 2
si la carga de más 2 se mueve a una distancia de 8 centímetros de la carga de más 4. Entonces estamos hablando de que al final las cargas se acercan. Y al final, pues queremos saber cuál es el valor del cambio de la energía potencial. Entonces vamos a trabajar prácticamente. Si usted se ha fijado en la agenda, va a darse cuenta que la fórmula de la energía potencial eléctrica es K por Q por Q entre R. Si usted se fija, prácticamente es casi la misma ecuación de la ley de Coulomb, solamente que en este caso lo que le falta para que sea la ley de Coulomb es que la distancia esté al cuadrado. Prácticamente no está al cuadrado, sino que es prácticamente Q por Q entre R, y que la Q una queda mayúscula, que por lo general pues se le pone Q mayúscula a la que tiene el mayor valor en ese caso. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir, porque ya tenemos los valores. La energía potencial eléctrica a 20 centímetros sería igual a 9 por 10 a la 9 por 10 a la 9 newton metro coulomb cuadrado por la carga mayor, que sería en este caso la carga 2, que sería 4 por 10 a la menos 6. En esta ya van los signos. Oye, en este tema sí ya van los signos. 4 por 10 a la menos 6 coulomb por, lo voy a hacer aquí abajo, no se van a confundir, por la carga 2, que sería 2 más 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Por aquí lo voy a poner, la N es nano y vale 10 a la menos 9. Entonces es otra que tenemos que tener el conocimiento. Eso, perdonen, no me cabe, pero es entre la distancia, que sería 20 centímetros, que sería 0.20 metros. Entonces la energía potencial eléctrica sería en este caso 9 exponente a la 9 por 4 exponente a la menos 6 por 2 exponente a la menos 9. Y eso nos va a dar al final 7.2 por 10 a la menos 5. Nos va a dar 7.2 por 10 a la menos 5 entre 0.20. Lo ponemos así para que no nos confundamos. Y al final, 7.2 por 10 a la menos 5 entre 0.20. Y nos da lo que teníamos en la respuesta, 3.6 por 10 a la menos 4. 3.6 por 10 a la menos 4. Ahí nos dice que es prácticamente, la respuesta es joules, ¿verdad? Al final, pues podemos llegar a lo que es la respuesta. El coulomb cuadrado se va a eliminar con el coulomb de las dos cargas, ¿verdad? Al final, el metro de la distancia se va a eliminar con el cuadrado del metro, y entonces me queda newton por metro. Y esto, si ustedes se recuerdan, esto es joule. Entonces, al final, esto sería así. Entonces nos dicen en ese caso, miren, prácticamente, ¿qué es lo que pasó en ese caso? Fíjense que en el caso de la A, teníamos esta carga, que sería una carga positiva, y esta otra carga, que sería una carga positiva, y estas estaban separadas 20 centímetros en el caso de la A. Sería esto lo que analizamos. Pero bien, en el caso B, queremos ver el cambio de prácticamente de energía potencial. Puede ser mayor o podría ser menor. ¿Qué sucedió en este caso 2? Lo que sucedió es que la carga dice en ese caso, la carga de 2 nanocoulomb se acerca a la carga de 4 por 10 a la menos 6. O sea, se acerca, la ponen más cerca ahora.
se empuja hacia acá y se deja a lo que es 8 centímetros. Esto es lo que está sucediendo en el ejercicio. En el primer caso hablamos de que la energía potencial es prácticamente a 20 centímetros, es de 3.6 por 10 a la menos 4. Y en este caso, pues lo acercamos la carga número 2 a 8 centímetros. Y entonces, en ese caso, pues se genera la nueva energía potencial, que sería igual a 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga que sería lo mismo exactamente, más 4 por 10 a la menos 6, Coulomb, por más 2 por 10 a la menos 9. Y lo único que va a cambiar, es la distancia de separación, que allá estaba a 20 centímetros y ahora se pone a lo que es 0.08 metros. Si usted hace la operación, 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 9 entre 0.08 le va a dar lo que le dice el ejercicio, que es 9 por 10 a la menos 4. Y ya sabe que eso va a ser joules. ¿Qué quiere decir o qué podemos interpretar en este caso, este ejercicio? A medida que una carga se acerca a otra carga y se pone a una distancia menor, la energía potencial aumenta. Y entonces vamos a estar diciendo de que al final, en el caso de B, aumentó porque la carga la pusimos más cerca. Pero la pregunta podría ser de ustedes, mire, profe, pero dos cargas positivas lo que hacen es repelerse. ¿Por qué se acercan? Bueno, no se acercan ellas solas porque quieren, la está empujando prácticamente. Aquí alguien viene con la carga y la empuja y entonces la repulsión entre ellas aumenta. Por ende, al aumentar la repulsión, aumentará entonces a una distancia menor la energía potencial, o sea, la energía con que la carga que se mueve va a salir disparada para pasar a ser potencial eléctrico y luego para pasar a ser corriente eléctrica. O sea que es una interpretación bastante interesante el hecho de almacenar energía potencial al acercar dos cargas que naturalmente no tendrían que estar juntas, pero que al juntarse a la fuerza, ellas van almacenando energía potencial. Es como un elástico, como un resorte, que al toparlo más, en ese caso acumula más energía potencial. En ese caso es energía potencial elástica que existe. Al toparla, almacena más energía y al soltarla, pues se genera un gran impulso que se le llamaría potencial y luego corriente eléctrica. Prácticamente es esta la interpretación. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos acá a eliminar unidades, a saber que el Newton por metro da joules, a interpretar que en el caso A estaba a 20 centímetros, repulsión, en el caso B estaba a 8 centímetros, si bien es cierto, es repulsión, pero se juntan a la fuerza como un resorte y al juntarse van acumulando en este caso energía potencial eléctrica que cuando es soltada las cargas, ellas van a repelerse naturalmente y entonces se van a repeler con esta energía potencial mayor de 9 por 10 a la menos 4 con respecto al 3.6 por 10 a la menos 4 que se daba en este caso, ¿verdad? Como les digo, es algo interesante. A mí me gusta bastante la electricidad, la entiendo perfectamente desde cómo plantear los números hasta cómo pues hacer un esquema de una casa y todo eso, qué instrumentos lleva, qué materiales. Y pues era mi carrera la que quería hacer al principio, el ingeniero eléctrico. Trabajé en una venta de materiales eléctricos, así que me puedo todos los materiales y las especificaciones de cada uno de ellos y qué puede ir en un lado y qué puede ir en otro. Así que esto es muy interesante para mí y yo sé que para muchos de ustedes también. 5 segundos y hacemos el 6 y luego el 7. Profe, pues pudiera poner un poco más a la izquierda de la cámara, que no se ven ahí donde están los datos. ¿Más a dónde?
Ah, va, Leer. ahorita. Bueno, Ahí, sí. va, capturen. Va, sí, la había hecho más a la izquierda. Gracias. Ahí estamos, capturen para que tengan ahí el ejercicio. Y pues los que no tienen la agenda, ustedes agréguenselo al cuaderno porque les va a servir. Vaya, vamos con el ejemplo número 6. El ejemplo número 6 habla siempre de potencial eléctrico, pero ahora estamos manejando una placa paralela. En una placa paralela, lo que se da es de que los campos eléctricos al interior de una placa paralela va a generar que es prácticamente una valor constante. Dice ahí, ejemplo 6. Supongamos que en la siguiente figura, y está una figura por ahí, tenemos una figurita, esta es positiva y esta es negativa. En la siguiente figura el campo eléctrico es 1 por 10 a la 5. Por aquí hay un campo eléctrico. Para allá. Entonces el ejercicio 6 sería datos. El campo eléctrico es de 1 por 10 a la 5. Y la distancia entre las placas es de 0.5 centímetros. Aquí hay una distancia que sería de 0.5 centímetros. Y les pregunta cuál es la diferencia de potencial. Prácticamente es el potencial eléctrico que puede tener el nombre de diferencia también de potencial. Acá este ejercicio es un tanto sencillo porque pues prácticamente cuando queremos encontrar el potencial eléctrico o la diferencia de potencial en un campo eléctrico constante, solamente vamos a usar prácticamente la ecuación V, que es la del campo, la del potencial eléctrico o diferencia de potencial. Incluso se le puede llamar voltaje, ya es a lo que le llamamos 110 voltios en la casa, que es nuestra corriente, con qué intensidad llega. Y pues nada más conocemos estos valores y al final, pues como es un campo constante, vamos a hallar una diferencia de potencial entre esta placa y esta otra. O sea, ¿cuál es la diferencia que hay para que al final el campo eléctrico esté pasando hacia allá? ¿Verdad? Y el potencial también. Entonces decimos que V va a ser igual al campo. El campo es 1 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y eso multiplicado por R, que sería prácticamente la distancia de separación de las placas, que en este caso es 5 centímetros, pero que lo vamos a trabajar en metros, nunca lo olvide. Y eso pues viene siendo 0.005 metros. Entonces, por 0.005 metros. Y ahí pues tendríamos únicamente ya lo que es la diferencia de potencial. Ponemos 1 exponente a la 5 por 1 exponente a la 5 por 0.0005. Y ahí pues nos da un valor de 500. Miren, ¿qué es lo del ejercicio? Quiere decir que la diferencia de potencial entre las placas es de 500 voltios. Y este pues es un ejercicio pequeñito, ¿verdad? Que pues nos puede servir para interpretar de que en placas paralelas la diferencia de potencial va a ser nada más el campo eléctrico constante que hay dentro de las placas y la distancia de separación entre las placas. Eso me va a dar la diferencia de potencial que hay entre ellas. Y hacemos el ejemplo número 7 en este momento. Dice el ejemplo número 7, habla también de diferencias de potencial. Nos dice, suponga que hay una carga puntual que tiene un valor de 2 por 10 a la menos 7. ¿Cuáles son los potenciales de las cargas de prueba a las distancias de 20, 60 y 90 centímetros? Vamos a hacer el esquemita para que tengamos mayores facilidades. Y decimos, en este caso,
tenemos una carga. Esa carga es de 2 por 10 a la menos 7. Es de 2 por 10 a la menos 7. Y les dice, ¿cuál es lo? Aquí hay un potencial a 20 centímetros. Queremos el potencial a 60 centímetros. Y queremos el potencial a 90 centímetros. Estas son magnitudes escalares. Acá pues los signos sí van a ir. Si le aparece una carga negativa, pues le va a agregar el signo. Ojo con eso. En la fuerza eléctrica no va el signo, en el campo eléctrico no va el signo, pero en el potencial eléctrico sí va el signo. Entonces aquí son magnitudes escalares. Queremos saber, esta es la carga y queremos saber el potencial eléctrico en cada uno de esos valores. Entonces vamos a empezar por este de acá que le vamos a llamar B1. El B1 sería igual a K por Q sobre R. Recuerden, en este caso, que es casi la misma ecuación del campo, solamente que acá no va elevado al cuadrado. Si usted se fija, todas son como similares. Entonces, el campo 1, en este caso, sería igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 2 por 10 a la menos 7, aquí la tenemos por 2 por 10 a la menos 7 coulomb, y eso dividido en metros 0.20. Ya pues lo pueden hacer, yo sé, bien sencillo. Al final pues tendríamos que el voltaje 1, si usted multiplica este por este y lo divide entre 0.20, le va a dar un valor de 9000 voltios. El voltaje 2 va a ser igual, sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la misma carga, vea, 2 por 10 a la menos 7 coulomb, pero ahora a una distancia de 60 centímetros, que en este caso sería 0.60 metros. Lo que queremos comprobar es si la diferencia de potencial en cada caso aumenta o disminuye. Si hacemos esta operación, 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 7 entre 0.60 les va a dar 3000 voltios. ¿Qué están notando? Que a medida que la carga de prueba la pongo más lejos, el potencial disminuye. ¿Verdad? Entonces es que va disminuyendo. Y el potencial 3, que en este caso sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por 2 por 10 a la menos 7 y dividido entre ahora 0.9 metros. Y eso pues está más alejado, por lo que el valor tendría que ser menor, vea, en ese caso. Y al final pues nos da que existe una diferencia de potencial de 2000 voltios. En ese caso, 2000 voltios. ¿Qué interpretamos de acá? Uno, lo que debemos de saber es que la carga sí lleva el signo. Aquí lo voy a poner. Cada vez que tengamos la carga sí lleva el signo. Más o menos, vean. Más o menos. Sí lo lleva el ejercicio, ya a la hora de colocarlo. ¿Qué más conocimos? De que es escalar. ¿Qué más conocimos? De que a mayor distancia es menor la diferencia de potencial que existe entre cada uno de ellos, ¿verdad? Tenemos 5 segundos ahí. Y pues voy a, si me permiten, hacer 2 ejercicios más de 2 de las actividades para que ya los tengan y vean que pues se pueden resolver exactamente con lo mismo que les he dejado. Así que unos 5 minutitos más y lo resolvemos. Vamos a hacer de las actividades, vamos a hacer el ejercicio número
quiero ver. Casi todos son iguales. Entonces vamos a hacer, si gustan, el ejercicio número 3 de actividades. Ese es de la ley de Coulomb. El 3 de la ley de Coulomb. Entonces dice, calcular la distancia que separa dos cargas. Estamos hablando de R, que separa dos cargas eléctricas positivas, cuyos valores son carga 1, 3 microcoulomb, carga 2, 5 microcoulomb. Si se repelen con una fuerza de 13.5. Vale, ese sería prácticamente los datos. Ponemos el valor de K, que sería 9 por 10 a la 9. Vaya, entonces en este caso vamos a ocupar la fórmula de la raíz. R sería igual a la raíz, que ya la tenemos lista, porque ya la despejamos, sería K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. ¿Verdad? Esa sería la ecuación que vamos a utilizar para resolver ese ejercicio. Entre F sería en este caso, K por Q1 por Q2 entre F. Entre F, porque pasó R hacia allá. Entonces, lo que hacemos es prácticamente hacer la sustitución de datos. Y lo hacemos acá. R va a ser igual a la raíz de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 1, que sería 3 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga 2, que sería en este caso 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6. A la menos 6 coulomb. Entre la fuerza, que sería de 13.5. R sería entonces al final, vamos a hacer todo lo de arriba, que sería 9 exponente a la 9 por 3 exponente a la menos 6 por 5 exponente a la menos 6. Eso nos va a dar 0.135. Raíz de 0.135 entre 13.5. Nos va a dar al final 0.135 entre 13.5 nos va a dar 0.01. Raíz de 0.01. Y entonces raíz de eso nos va a dar raíz igual 0.1. Entonces al final la distancia en este caso es de 0.1 metros. Ahí pues prácticamente estaría resuelto el ejercicio 3, que estaba revisando y no tiene respuesta. Entonces al final les salió como bien porque ya la tienen y están pues seguros que esa es la respuesta. 0.1 metros es la distancia de separación entre las cargas en el ejercicio número 3. Ahí está. Podemos eliminar, si gustan, el newton con el newton, el coulomb con el coulomb cuadrado, y la raíz cuadrada se va con la raíz de m, y me quedan pues únicamente los metros. Entonces ahí estaría la respuesta del ejercicio número 3. Capturen esa pantalla y termino con uno de campo eléctrico. Bueno, vamos a hacer para terminar, ni se siente el tiempo, vamos a hacer entonces, quiero ver, el ejercicio número 7. Agarré el 7 porque no hicimos ningún ejemplo de esos, entonces podemos hacer uno que sea de esos para que nos quede. Borro acá. Y hacemos el 7 y con ese terminamos. Dice a qué distancia, el 7 es de campo eléctrico de distancia, pero no había ni uno de esos en el ejemplo. Entonces dice, ¿a qué distancia de una carga puntual de 80
de 80 nanocoulomb. Entonces nos está pidiendo a qué distancia de una carga puntual de 80 nanocoulomb, se tendrá una intensidad de campo igual, un campo eléctrico igual a 5000 newton sobre coulomb. Entonces, para esa vamos a ocupar prácticamente la fórmula del campo eléctrico, que sería K por Q sobre R al cuadrado. Entonces, ocuparíamos esta ecuación, K por Q sobre R al cuadrado. Y pues nos va a quedar de una vez ya la distancia en este caso. Ponemos el valor de la K y hacemos el despeje. R cuadrado, igual que anteriormente, va a pasar a multiplicar y E va a pasar a dividir. Por lo que me va a quedar R cuadrado es igual a K por Q sobre E. Pero yo no quiero R cuadrado, yo quiero R. Entonces se pone raíz en ambos términos, se elimina y me va a quedar que la distancia va a ser igual a raíz de K por Q sobre E. Ojo, esta la podemos ocupar para distancia en el campo eléctrico. Entonces lo que hacemos es sustituir. R va a ser igual a raíz de K, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga, que sería 80 nanocoulomb. Acordémonos, el nano es 10 a la menos 9. 80 por 10 a la menos 9 coulomb entre E, que sería en este caso 5000 nanocoulomb. Newton sobre coulomb, perdón. 5000 newton sobre coulomb en ese caso. De ahí pues hacemos R, hacemos lo de arriba, que sería 9 exponente a la 9, 9 exponente a la 9 por 80 exponente a la menos 9. Y eso nos va a dar 720. O sea que al final tendríamos R es igual a raíz de 720 sobre 5000. Entonces, R nos quedaría al final raíz de 720 entre 5000. 0.144. Esto entre esto da 0.144. Y al final a eso le sacamos raíz cuadrada, y nos va a dar 0.3794. Miren, 0.3794, que es prácticamente la respuesta del ejercicio. 0.3794 metros. Acá pues ya eliminamos, aquí se elimina el coulomb cuadrado, se va a eliminar con este coulomb y con este coulomb. El newton se va a eliminar con este newton y el cuadrado con la raíz, por lo que me queda 0.3794. 5 segundos para que capturen la pantalla y ahí pues ya les ayudé con 2 ejercicios más. Y con eso pues vamos a darle finalización a la jornada del día de hoy. Como les digo, no se siente el tiempo. De esta manera pues vamos a finalizar la jornada del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan con respecto a la clase? Y si no, pues guardo ya lo que es la grabación. Siempre, por favor, suscríbanse al canal y pues compártanlo con otros compañeros de otras escuelas. Es bueno que estos lo tengamos y pues prácticamente que crezca el canal pues para seguir subiendo material para todos, pues para ustedes y para todos los estudiantes que pues prácticamente les pueda llegar a servir esta
indica este canal y estos videos, ¿verdad? Entonces voy a dejar la grabación y prácticamente finalizamos.